Bueno, vamos a hacer la práctica, el apoyo a la práctica, digamos, de la práctica de refuerzo 4, ¿no?, que hemos enviado sobre el tema de asignación de memoria. Me he tenido que buscar un hueco en algún sitio donde poder grabar este vídeo. Si escucháis ruidos de perros y demás, bueno, pues estoy en el exterior, ¿vale? Así que no tengo más remedio que hacerlo aquí. Pero bueno, vamos a dividir la práctica en dos partes. Veíamos en el tema de la asignación de memoria que existían muchas maneras en las cuales el sistema operativo puede asignar la memoria a los distintos procesos que van llegando, ¿vale? Y entonces, una de las formas que había, para poder hacerla, ya veíamos la forma de asignación fija, veíamos después también la paginación, la segmentación, era por asignación dinámica, ¿no? O sea, iba repartiendo de alguna manera pues el espacio que hay dentro de la memoria RAM, ¿vale? Entre los distintos procesos en función de los espacios libres que van quedando, ¿de acuerdo? Y no son espacios fijos, sino que son espacios variables, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la primera parte de la práctica en la que nosotros tenemos, por ejemplo, un espacio de memoria, ¿vale? En la que tenemos, esta es la dirección 0, ¿vale? Empezamos a contar desde abajo hacia arriba y tenemos pues un proceso P1, por ejemplo, que ocupa 128K, un proceso P2 que ocupa 192, un P3 que ocupa 64 y un P4 que ocupa 256. Inicialmente se encuentran en esas direcciones de memoria, ¿vale? En esos espacios de memoria. Y a nosotros nos va a llegar un proceso P cualquiera que ocupa, por ejemplo, 224K, ¿de acuerdo? Y tenemos que ver dónde el sistema operativo va a ubicar ese proceso. Entonces existen 4 algoritmos en cuanto a asignación dinámica se refiere, ¿vale?, para poder hacerlo. Por ejemplo, el primero de ellos sería el de mejor ajuste. ¿El mejor ajuste qué significa? Que se va a situar donde mejor se ajusta. Si tenemos 224K y aquí 240K, esto ajustaría bastante bien, nos sobrarían pues unos 16K nada más. Ajusta mejor, ¿vale? Va a sobrar menos espacio que si lo hace, por ejemplo, en 300K o en 512. Y evidentemente en este espacio de 128 no cabría. Luego, para el mejor ajuste, el proceso P, ¿vale?, se ubicaría pues aquí, ¿de acuerdo? Este sería el espacio que ocuparía el proceso P de 224K, ¿de acuerdo? Y sobrarían, por tanto, pues unos 16K. ¿Vale? Eso sería si decíamos como mejor ajuste. Bien, en el caso que tú fueras en el peor ajuste posible, el peor ajuste posible sería donde, cabiendo, sobra la mayor cantidad de espacio posible. Entonces, si obviamos el que teníamos aquí de mejor ajuste, ¿vale? Vamos a hacer el de peor ajuste ahora. El de peor ajuste, ¿dónde ajustaría peor? Pues evidentemente en 300K ajusta peor que en 240 porque sobra más espacio, pero en 512K ajusta peor, ¿vale?, que en 300K porque sobraría más espacio. Luego el sitio del peor ajuste sería este. Aquí, digamos, tendríamos unos 224K aproximadamente. Supongamos que este es el proceso P, que ocuparía 224K. Y en el caso del peor ajuste, ese sería el sitio que ocuparía todo este espacio que estaba libre, y sobrarían pues 512 menos 224, 512 menos 224, que son, si no me equivoco, pues unos 288, ¿no?, aproximadamente. Bueno, la diferencia entre los dos, creo que son 288, si no me equivoco, ¿vale? Sería el espacio que sobraría. Por tanto, sería donde tendríamos el peor ajuste. Vamos al primer ajuste. El primer ajuste va a ubicarlo en el primer espacio libre de memoria que tengamos contando desde la dirección 0. Si esta es la dirección 0, evidentemente el primer ajuste aquí no cabría, 224 no cabe en el 128, el primer ajuste sería en el mismo sitio que teníamos el anterior. Luego este también sería el primer ajuste. En este caso, el peor ajuste y el primer ajuste, ¿vale?, coinciden, ¿de acuerdo? Este sería que sobrarían 288 como decíamos anteriormente. Eso sería en el caso también del primer ajuste. Bueno, vamos a ver ahora el próximo ajuste. En nuestro caso, el próximo ajuste va a depender de el último proceso que entró. Si, por ejemplo, el último proceso que entró nos dice el enunciado que fue el P4, el próximo ajuste sería aquí, en el mismo sitio que antes. Pero si fuese el P3, el último que entró, pues sería aquí. Y si fuese el P2, el último que entró, sería aquí, a continuación. ¿De acuerdo?
Si fuese el P1, tendríamos que venir hacia abajo, evidentemente aquí no cabría y volvería a ser aquí. Luego siempre va a depender del último proceso que entró en memoria. Depende del último. O sea, si este fue el último, sería aquí. Si este fue el último, sería aquí. Si este fue el último, sería aquí. Y siempre que cupiera. Bueno, pues con esta parte terminamos la primera parte de la práctica, ¿de acuerdo? Ahora nos iremos a la segunda. Bueno, vamos con la segunda parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio consiste en la siguiente. Tenemos una memoria en la que han entrado tres procesos cualesquiera, ¿vale? Que están ocupando estos espacios y nos quedan estos espacios libres. Uno de 72K desde la dirección 0, siempre vamos a partir de abajo hacia arriba, ¿vale? Otro de 192K y otro de 224K. Y tenemos una cola de procesos que van llegando uno detrás de otro, ¿vale? El primero es el P1, que entrará, después entrará el P2, el P3, el P4 y después entrará el P5, ¿vale? Bien, nos dicen en el problema que el último en entrar fue este proceso. Ese fue el último que entró, ¿vale? Y a continuación de él tendrá que entrar este, después este y este. Bueno, vamos a ver cómo se irían distribuyendo en asignación dinámica estos 5 procesos, ¿vale? En cada uno de los distintos algoritmos que existen en asignación dinámica. Por ejemplo, vamos a considerar primero el mejor ajuste. Vamos a empezar con el mejor ajuste, ¿vale? El P1 llega. ¿Dónde ajusta mejor el P1? Que tiene 64. ¿Aquí, aquí o aquí? Está claro que donde mejor ajusta es aquí. 64 ajusta mejor en 72 porque es donde queda menos espacio libre. Luego el P1 se situaría aquí debajo, ¿vale? Este sería el P1 que ocupa 64K y nos quedarían libres de los 72, nos quedaría un pequeño espacio de 8K libres, ¿vale? A continuación del P1 llega el P2, seguimos estando en mejor ajuste. 64K, ¿dónde ajustan mejor? Aquí no cabe, este espacio libre no cabe, ¿vale? Nos quedaría este de 192 y este de 224. Luego donde mejor ajustaría sería aquí, ¿vale? Donde mejor ajusta. Cogemos los 64, los quitamos de aquí. Este sería el P2, ¿vale? Y aquí nos quedaría, pues, aproximadamente 128K, si no me equivoco. Este espacio ahora es de 128, este que tenemos aquí, ¿vale? Bien, nos llega el P3. El P3 tiene 8K. ¿Dónde ajusta mejor, ¿vale? El mejor ajuste, ¿de acuerdo? 8K, aquí que tiene 8K, lógicamente. Está su espacio justo para él, vamos. Que es que el P3 vendría aquí directamente. P3 ocuparía esos 8K y aquí ya no nos quedaría absolutamente nada. Nos quedan estos dos espacios libres nada más, ¿vale? El P4, 150K. 150K, aquí no cabe, que tiene 128, no nos queda más remedio que meterlo aquí. Luego aquí meteríamos el P4. P4, que tiene 150 y por tanto, de los 124, pues aquí nos va a quedar un trozo de 74K. ¿Vale? Esto tendría 74 kilobytes. Vale, bien. Y por último nos queda el último de 64. 64 ¿dónde ajusta mejor? ¿En 128 o en 74? Pues está claro que en 74, ¿no? 64 ajusta mejor en 74 que en 128. Luego aquí tendremos el P5, ¿vale? Nos quedarían 10K, 10K, 10 kilobytes, ¿vale? Y al final, pues, estarían los 5 procesos ubicados en el espacio de memoria que les correspondía y nos quedarían 2 espacios de 128 y 10K, y ya sabéis que el sistema operativo cada cierto tiempo realiza unas compactaciones, ¿no? Entonces, lógicamente, luego posiblemente esos procesos se compacten todos y acabe quedando un espacio de unos 138 kilobytes, la suma prácticamente de los dos. Bueno, pues esto sería en el caso del mejor ajuste, ¿de acuerdo? Cada vez que vayamos a evaluar un proceso que llega, tenemos que ver dónde ajusta mejor. Bueno, ahora vamos a verlo en el segundo de los casos. Vamos a utilizar el algoritmo del peor ajuste. Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que antes, simplemente tenemos que ir viendo cada proceso cuando va llegando dónde ajusta peor, ¿de acuerdo?
Muchas veces el peor ajuste no significa que sea el peor algoritmo, ya lo hemos dicho varias veces. Bueno, vamos a empezar con el 64K. 64K, tenemos aquí los tres espacios libres, ¿vale? ¿Dónde ajusta peor 64? Pues está claro que en el 224, ¿no? Puesto que es donde más espacio sobra, ¿no? Entonces, bueno, pues pondríamos aquí, en primer lugar, el P1, que ocupa 64, ¿de acuerdo? Y aquí, pues lo que nos va a quedar, pues la diferencia entre 224 y 64 nos va a quedar unos 160K. 160K, si no me he equivocado. Si comento algún error, me lo disculpáis, ¿vale? Bueno, vamos a ver el P2, en este caso, 64K. ¿Dónde ajusta mejor 64K? En este espacio libre de 160, 192 o 72. ¿Dónde ajusta peor? Pues está claro que donde más espacio va a sobrar es aquí. Luego el P2 lo vamos a tener que meter aquí. P2 y nos va a quedar 192 menos 64. Ese espacio va a tener, el que queda libre, ¿vale? Va a tener 128K. Bien, nos vamos al P3. P3 8K, donde peor ajusta. 8K es donde más espacio va a sobrar. En este caso en el de 160. ¿De acuerdo? Luego aquí va a venir el P3, que es muy chiquitito. Tiene solamente 8K y nos va a quedar un espacio aquí, ¿vale? Este espacio que queda ahora, que está aquí, que va a tener pues 160 menos 8, 152K. 152K. Muy bien. Ya tenemos también el P3. El P4. El P4 tiene 150K. 150K. Aquí no puede entrar. Aquí no puede entrar. Aquí puede entrar. Es el único sitio en el que puede ajustar. ¿Vale? Luego da igual que sea peor o el mejor que sea. El mejor ajuste. Estamos haciendo peor ajuste, pero es que es el único sitio en el que puede ajustar. Luego estos 150K se meterán dentro de estos 152. Lo tendremos aquí. Este será el P4. Y nos quedará un pequeñísimo espacio, aunque no aparezca por el dibujo, ¿vale? De 2K aquí libres. ¿Vale? Ya tendríamos también el P4. Y por último el P5 de 64 kilobytes, donde peor ajusta es donde más espacio va a sobrar, como estamos diciendo siempre. Luego sería en este espacio, 128, ¿vale? Ajustaría peor aquí, aquí no cabría, el 2K, aquí cabría, pero ajusta peor aquí. ¿Vale? Con lo cual, el P5 de 64K vendría en este caso aquí, el P5, y nos quedaría pues 128 menos 64, nos quedarían 64 kilobytes, un pequeño espacio libre aquí. Con lo cual tendríamos tres espacios de 72 kilobytes, 64 kilobytes y 2 kilobytes para luego realizarse una compactación. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo sería ahora en el caso del primer ajuste. No lo he hecho anteriormente, ¿vale? Pero he puesto en esta ocasión aquí primer ajuste. Hemos visto anteriormente el mejor ajuste, que es el primero que vimos, después el peor ajuste, y ahora vamos a ver el primer ajuste. Vale, para el primer ajuste tenemos que mirar siempre cada proceso que va entrando desde la dirección 0, el primer sitio que queda libre. Por ejemplo, entra el P1, ¿vale? El primero de ellos. Es 64K. Primer sitio que tiene libre está justo aquí, cabe en 72, ¿no? Pues aquí meteríamos el 64K. Perfecto. Este es el P1. Y me quedarían, por tanto, aquí un pequeño espacio de 8K. Vale. Ahora llega el P2. El P2. También tenemos que empezar a mirar desde la dirección 0. ¿Vale? Entonces el P2, aquí en el de 8K no cabe. ¿Vale? Luego entraría como primer ajuste, aquí en este espacio libre. Meteríamos aquí pues el P2 de 64K y nos quedaría aquí pues un espacio libre de 128K. Vale. Una vez que entró el P2, entramos el P3. El P3 hay que volver a empezar a mirar siempre desde la dirección 0. El primer espacio tiene 8K, ¿vale? El primer espacio donde quepan 8K, pues lo tenemos aquí, ¿vale? Cabría perfectamente ahí, porque siempre miramos desde aquí, no miramos desde el anterior, ni donde peor ajusta, ni mejor ajusta, ni nada. Sino siempre desde donde tiene el primer ajuste. El primer ajuste que tiene es este. 8K cabrían aquí, luego aquí vendría el P3 y no quedaría ningún espacio libre. ¿Vale? Aquí viene el P3. Así puede ser que se escriba un poquito mejor.
es que espacio muy pequeño, ¿vale? Entonces, P3, vale. Bien, a continuación llega el P4. Tiene 150 kilobytes. Empezamos a mirar siempre de la dirección 0. El primer espacio libre que tenemos es 128. Ahí no entra, no cabe, ¿vale? Luego no nos queda más remedio que seguir hacia arriba y el siguiente espacio libre que tenemos es 224. Luego 150 entraría en 224 y aquí tendríamos el P4. ¿De acuerdo? Tanto 150 a 224, pues nos quedaría un espacio libre aquí de 74 kilobytes. Vale. Y por último entra el P5. El P5 tiene 64 kilobytes. No empezamos a contar desde el anterior, ni donde peor ajusta, ni donde mejor ajusta. Contamos siempre en el primer ajuste, recordémoslo. Por tanto, el primer sitio libre que encuentra está aquí de 128 y esto tiene 64, cabe perfectamente, pues el P5 vendría aquí. Primer ajuste, primer sitio donde ajusta. P5 y por tanto nos quedarían pues 64K aquí, de diferencia, ¿vale? Espacio libre. Ya tendríamos los 5 procesos ubicados, ¿vale? Y simplemente nos quedaría este espacio de 64K y este de 74K para realizar una compactación posteriormente. Nos podríamos preguntar qué pasaría si un proceso no entra en alguno de los sitios de memoria que tenemos especificados. Bueno, pues muy sencillo, ese proceso quedaría bloqueado, ¿de acuerdo? Quedaría bloqueado hasta que encontráramos un momento en que en algún espacio de memoria se quedara libre porque algún proceso saliese de la memoria. Si un proceso sale de la memoria y se abre más espacio, ese proceso que estaba bloqueado puede volver a entrar en memoria, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver ya, por último, el del próximo ajuste. Bueno, pues el próximo ajuste, o next fit, que también se dice en inglés, ¿vale? En contraposición, por ejemplo, a cuando decíamos el mejor ajuste, o best fit, o el peor ajuste, o worst fit, o cuando decíamos, por ejemplo, el primer ajuste, o first fit, ¿vale? En el próximo ajuste, siempre vamos a intentar colocar el proceso a continuación del anterior, ¿de acuerdo? Entonces, para eso necesitamos saber cuál fue el último proceso que entró en memoria. Por eso tenemos aquí en el enunciado al principio que el último en entrar fue este que estaba aquí. Luego tenemos que empezar a partir de aquí, ¿vale? Este fue el último que entró. Luego el siguiente que está en la cola, ¿cuál es? El P1, ¿no? Bueno, pues el P1 tiene 64K. Luego el primer espacio libre que tiene para poder entrar sería a continuación, pondríamos aquí el de 64K, el P1, ¿vale? A continuación del último siempre, ¿vale? P1 64, por tanto aquí me quedaría un espacio de 160 kilobytes de memoria. Perfecto, vale. A continuación llega el P2. ¿Desde dónde tenemos que contar? Pues tenemos que contar desde el último que entró. ¿Cuál es el último que entró? El P1. Por tanto, este tiene 64K, tenemos que contar desde aquí para poder meterlo, ¿no? Entonces, 64K lo meteríamos aquí a continuación. Este sería el P2. 160 menos 64, pues nos quedaría un espacio de memoria ahí de 96 kilobytes. 96 kilobytes, que sería ese espacio. Llega el P3. El P3 hay que situarlo a continuación del último que entró. El último que entró fue el P2. Luego estos 8K van a continuación del P2. Caben sin ningún problema. Aquí tendríamos el P3, ¿vale? Que tiene 8K y por tanto aquí me quedarían un espacio de 88 kilobytes de memoria. Llegan al P4. El P4 tiene 150 kilobytes. Hay que situarlo a continuación del último que entró. El último que entró fue el P3. Luego 150 tendrían que venir aquí, pero aquí no caben. Luego damos la vuelta, empezamos por aquí, 150 tampoco caben aquí, seguimos para acá, 150 pues entrarían aquí. Perfectamente, me quitaría el P4. 150 y nos quedaría pues 42 kilobytes de memoria en este pequeño espacio. ¿De acuerdo? Ese es el P4. Vámonos ya por último al P5. El P5 tiene 64 kilobytes de memoria. El último que entró fue el P4. ¿64 caben aquí en 42? No. Siguiente espacio libre. ¿Caben en 88? Sí. Por tanto, el P5 vendría aquí, ¿vale? No me cabe muy bien el dibujo, pero vamos a ver. Aprecia, vamos a poner aquí un pequeño
una pequeña franja donde vendría el P5, ¿vale? Y me quedarían 88 menos 64, pues serían unos 24 kilobytes de memoria al final. Aquí vendría, por tanto, el P5 y aquí me quedarían 24 kilobytes de memoria. Con lo cual, pues ya hemos visto también cómo se ubicarían los procesos con el algoritmo de próximo ajuste, siguiente ajuste, también se llama así, o next fit, ¿vale? Hemos visto, por tanto, ya los 4 algoritmos, hemos visto una cola de procesos que se tiene que ubicar en memoria con asignación dinámica, y de esa manera pues vemos cómo se pueden ubicar y tenéis ya, digamos, herramientas suficientes para poder hacer el ejercicio que os he mandado de refuerzo o recuperación. Venga. Bueno, pues el próximo ajuste, o next fit, que también se dice en inglés, ¿vale? En contraposición, por ejemplo, cuando decíamos el mejor ajuste, o best fit, o el peor ajuste, o worst fit, o cuando decíamos, por ejemplo, el primer ajuste, o first fit, ¿vale? En el próximo ajuste, siempre vamos a intentar colocar el proceso a continuación del anterior, ¿de acuerdo? Entonces, para eso necesitamos saber cuál fue el último proceso que entró en memoria. Por eso tenemos aquí en el enunciado al principio que el último en entrar fue este que estaba aquí. Luego tenemos que empezar a partir de aquí, ¿vale? Este fue el último que entró. Luego el siguiente que está en la cola, ¿cuál es? El P1, ¿no? Bueno, pues el P1 tiene 64K. Luego el primer espacio libre que tiene para poder entrar sería a continuación, pondríamos aquí el de 64K, el P1, ¿vale? A continuación del último, siempre, ¿vale? P1 es 64, por tanto aquí me quedaría un espacio de 160 kilobytes de memoria. Perfecto, vale. A continuación llega el P2. ¿Desde dónde tenemos que contar? Pues tenemos que contar desde el último que entró. ¿Cuál es el último que entró? El P1. Por tanto, este tiene 64K, tenemos que contar desde aquí para poder meterlo, ¿no? Entonces, 64K lo meteríamos aquí a continuación. Este sería el P2. 160 menos 64, pues nos quedaría un espacio de memoria ahí de 96 kilobytes. 96 kilobytes, que sería ese espacio. Llega el P3. El P3 hay que situarlo a continuación del último que entró. El último que entró fue el P2. Luego estos 8K van a continuación del P2. Caben sin ningún problema. Aquí tendríamos el P3, ¿vale? Que tiene 8K y por tanto aquí me quedarían un espacio de 88 kilobytes de memoria. Llegan al P4. El P4 tiene 150 kilobytes. Hay que situarlo a continuación del último que entró. El último que entró fue el P3. Luego 150 tendrían que venir aquí, pero aquí no caben. Luego damos la vuelta, empezamos por aquí, 150 tampoco caben aquí, seguimos para acá, 150 pues entrarían aquí. Perfectamente, me quitaría el P4. 150 y nos quedaría pues 42 kilobytes de memoria en este pequeño espacio. ¿De acuerdo? Ese es el P4. Vámonos ya por último al P5. El P5 tiene 64 kilobytes de memoria. El último que entró fue el P4. ¿64 caben aquí en 42? No. Siguiente espacio libre. ¿Caben en 88? Sí. Por tanto, el P5 vendría aquí, ¿vale? No me cabe muy bien el dibujo, pero vamos a ver. Aprecia, vamos a poner aquí una pequeña franja donde vendría el P5, ¿vale? Y me quedarían 88 menos 64, pues serían unos 24 kilobytes de memoria al final. Aquí vendría, por tanto, el P5 y aquí me quedarían 24 kilobytes de memoria. Con lo cual, pues ya hemos visto también cómo se ubicarían los procesos con el algoritmo de próximo ajuste, siguiente ajuste, también se llama así, o next fit, ¿vale? Hemos visto, por tanto, ya los 4 algoritmos. Hemos visto una cola de procesos que se tiene que ubicar en memoria con asignación dinámica y de esa manera pues vemos cómo se pueden ubicar y tenéis ya, digamos, herramientas suficientes para poder hacer el ejercicio que os he mandado de refuerzo o recuperación. Venga.